Bienvenidos al podcast del grupo número 10. Nuestro grupo está conformado por Melina Muñoz Isasi y quien les habla, Paula Andrea Restrepo. A continuación escucharemos un podcast de las políticas educativas de América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta que las políticas educativas son un instrumento para el mejoramiento y transformación de los sistemas educativos con el fin de lograr una educación de calidad, equitativa y accesible para todos los ciudadanos. Con relación a las políticas educativas, determinaremos los aspectos en común que tienen las políticas públicas en Colombia y en otros países de América Latina y el Caribe. Algunos de ellos son el fortalecimiento de la educación básica y media. En la mayoría de los países de la región se prioriza el fortalecimiento de la educación básica y media para el mejoramiento de la calidad de la educación y reducir esa brecha educativa. Igualmente la inclusión y equidad. Las políticas públicas en la región buscan garantizar el acceso a la educación para todos los ciudadanos, incluyendo grupos vulnerables como los pobres, los indígenas y las minorías étnicas. Por otra parte, la formación docente es una preocupación común en la región, por lo que las políticas públicas buscan mejorar la calidad de la formación y las capacitaciones para los docentes. También el uso de tecnologías de la información y la comunicación, ya que estas buscan fomentar en la región el uso de tecnologías de la información y la comunicación y la educación para mejorar el aprendizaje y la calidad de la enseñanza. Además de la evaluación y mejora continua, esta busca mejorar la calidad de la educación a través de la evaluación continua de los programas y la mejora de las prácticas pedagógicas. La participación de la sociedad civil es muy importante. Involucrar a la sociedad civil y a los padres de familia en la toma de decisiones y en la evaluación del sistema educativo. La educación en el neoliberalismo incluye prácticas sociales conformadas como una totalidad sociopolítica, económica y cultural legítima en prácticas educativas, es decir, que el fin de la educación neoliberal es la de insertar al alumno en la sociedad bajo la lógica de la producción capital. La economía del mercado por el neoliberalismo plantea, frente a los problemas de eficiencia, eficacia y productividad de la educación, una optimización del servicio. Eso se consigue mediante una reforma administrativa, dándoles mayor capacidad de acción a las autoridades locales. En el modelo neoliberal, el gasto público debe reducirse y la participación de los privados en las actividades del Estado debe ser cada vez más activa. Por otra parte, FECODE está defendiendo el Estado benefactor. Esta forma de gobierno propone la intervención directa del Estado en la economía y los diferentes servicios que prestan. Estas dos posturas frente al tema de la educación se expresan en una confrontación en donde los gobiernos de turno defendieron un Estado neoliberal que dejará en manos de privados la prestación de servicio educativo y donde hay cada día menos inversión. El manejo de los recursos. La política neoliberal ha formado vínculo de los particulares con las instituciones educativas y sobre todo han incitado a que el servicio educativo pueda ser prestado por instituciones particulares. Los argumentos del Estado colombiano para defender la política educativa neoliberal parten de que su implementación generará aumento en la cobertura, mejoramiento de la calidad y mayor equidad. La escuela, como hoy se conoce, es un invento social del siglo XXI derivada de una de las revoluciones sociales, en particular la Revolución Francesa y la revolución en las formas de producción. El neoliberalismo logró dar un paso a paso para establecer un control centralizado de la educación, una nueva forma de gobernar el sector escolar. El tipo de educación apoyada por el neoliberalismo tiene una apariencia de libertad y democracia en manifestación de una educación normalizante. La educación normalizante no solo introduce un conjunto de valores, sino también establece y naturaliza lo que considera relevante y válido. En consecuencia, también lo que es irrelevante y no válido. A cada una de estas escuelas se le asignaron propósitos y funciones distintos. Se esperaba que la escuela secundaria formaría a los ricos, mientras que la escuela primaria prepararía a futuros trabajadores para laborar en fábricas, llegando a una doctrina religiosa.
Así, en la educación, las políticas neoliberales significan que se deben dirigir los esfuerzos hacia el desarrollo del capital humano e incluso desde la pedagogía crítica, sin una perspectiva crítica efectiva y sin tener en cuenta su impulso social transformador. Las instituciones educativas tienden a convertirse en un servicio orientado y con preocupaciones. La educación se convierte en teoría y práctica, en producto, en una mercancía. Las reformas educativas neoliberales para América Latina fueron planteadas desde las instancias del poder internacional y nacional como respuesta a los problemas de calidad de los sistemas educativos. Los estados latinoamericanos, controlados por políticos, intelectuales, académicos y organismos no gubernamentales, identifican la falta de eficacia y productividad educativa. El impacto de esas reformas en el ámbito de la educación superior supone un giro en la responsabilidad del Estado con las instituciones de educación superior, el desarrollo de nuevas funciones, así como la introducción de políticas y mecanismos de rendición de cuentas. Neoliberalismo en la educación. Ventajas: mayor importación y más preparación, exportación, presencia del país en la economía mundial, promueve el comercio sin fronteras, pocas restricciones del Estado para comercializar con los gobiernos referentes. Desventajas: la definición del hombre como medio y no como un fin al quedar reducido a una vulgar y despersonalizada definición de recurso humano. La educación como una inversión, como empresa necesariamente rentable. Sustitución de la definición de la educación como derecho o como mercancía y producto. Promueve un conjunto de estrategias económicas que tienen un impacto social y que generan una gran diferencia de clases. Por ejemplo, solo aquellos que tienen acceso a los servicios privados, como la educación, podrán alcanzar un mejor desarrollo profesional. La mayoría de quienes no tienen acceso a este tipo de servicios no pueden progresar. En conclusión, el neoliberalismo como doctrina política y económica dominante adopta la libertad individual como el valor máximo, critica al Estado, las políticas sociales y el estado de bienestar porque promueven un igualitarismo que amenaza la libertad. La educación es un espacio de importancia para el neoliberalismo. Se considera como un bien de consumo que debe ofrecerse en un mercado, venderse, comprarse y ser rentable en términos de economía. El entender que la escuela es un poderoso mecanismo de control ideológico que exige el Estado un ejercicio férreo, control del currículo con el fin de que la escuela produzca el tipo de personas que necesita el sistema capitalista del mercado. A continuación se presentan las diferencias que hay entre los modelos educativos de los países que no han acogido las políticas neoliberales y las que sí lo han hecho. Algunas de estas diferencias son: primero, el financiamiento. En los países que han adoptado las políticas neoliberales, la educación se financia en gran medida a través del mercado y la inversión privada, mientras que en los países que no lo han hecho, el Estado es el principal financiador de la educación. Esto lleva a una gran mayor privatización y comercialización de la educación en los países que han adoptado las políticas neoliberales. Segundo, el rol del Estado. En los países que han adoptado las políticas neoliberales, el Estado ha reducido su papel en la educación y se han enfocado en la regulación y supervisión, mientras que en los países que no lo han hecho, el Estado tiene un papel más activo en la planificación y ejecución de las políticas educativas. Esto ayuda a una mayor autonomía de las instituciones educativas en los países que han adoptado las políticas. Tercero, la calidad. En los países que han adoptado las políticas, la calidad de la educación ha venido subiendo en términos de resultados cuantitativos y la capacidad de los estudiantes para competir en el mercado laboral, mientras que en los países que no lo han hecho, la calidad se mide en términos de aprendizaje holísticos y la formación de ciudadanos críticos y participativos. Esto ayuda a un enfoque más orientado a los resultados en los países que han adoptado las políticas neoliberales. En resumen, los modelos educativos de países que han adoptado las políticas neoliberales tienden a estar más orientados hacia el mercado y la inversión privada, mientras que en los países que aún no lo han hecho, la educación se ve más como un derecho y se promueve un acceso educativo y una educación de calidad para todos.